Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y hoy la verdad que tenemos un programón de esos que realmente nos encanta hacer. Todo surgió a partir del artículo de Alberto Vega, nuestro gran compañero que hizo una recopilación de buscando el club fundador, el primer club de cada país, de cada continente. Y bueno, el primero ya habíamos hecho el programa sobre el Sheffield, el primer equipo, el primer club de todos, ahí en Inglaterra en 1857. Pero hoy tenemos dos invitados de lujo, que son Enrique Basombrío y Jorge Arriola, que ellos pertenecen al Lima Cricket, al primer equipo de América, fundado en 1859. Antes de darle la bienvenida, muchachos, que va a ser un gran programa, quiero presentar a mis compañeros. Fernando Martínez Vela, que está en España, y Alberto Vegue, que como dije fue el creador de ese maravilloso artículo que ustedes pudieron leer. Hola Fernando, hola Alberto, bienvenidos y bueno, un programa tenemos, ¿no? Sí, Gustavo, programón, sí, en el mejor, como no podía ser de otro modo, en el mejor canal de fútbol del mundo, Balón Dominado. Bueno, yo creo que hoy va a ser un programa de lujo, así que encantado de hablar con estos señores de Lima Cricket y que seguro que aprenderemos mucho. Tal cual. Hola Enrique, hola Jorge, ¿cómo están? Gracias Muy por la bien. invitación, por aceptar la invitación. No, al revés, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros muy bien a sus órdenes para todo lo que ustedes puedan tener interés en conocer de nuestro querido club. Bueno, empiezo yo y luego Fer y Alberto les van a hacer preguntas. Enrique, eh, ¿cómo llegaste a Lima Cricket y bueno, tu relación con el equipo, con el club, digamos? Mira, el Lima Cricket es un club multideportivo y social, básicamente, en estos momentos. Siempre lo fue, ya lo vamos a comentar en su momento. Yo llegué al club cuando me interesé en practicar un deporte que no es justamente el fútbol jugaba en la universidad un poco, sino el squash. Y eso fue a fines de los 70. Me aproximé al club y encontré que tenía unas magníficas canchas, así que canchas le decimos nosotros a los courts, ¿no? Y de ahí, es una palabra quechua, ¿no? Entonces, de ahí decidimos, bueno, me hice socio y comencé a participar en el club. Posteriormente, cuando pasaron los años, se formó el club solo tenía un solo equipo. Había un equipo de juveniles, pero tenía un solo equipo que representaba al club. De eso Jorge va a poder hablar mucho más, porque él ha sido parte y conoce bastante esto. Que participaba todos los fines de semana con equipos invitados. Un equipo de muy buen nivel, con muy buenos jugadores, ¿no? Con jugadores invitados. Yo, que tengo dos pies izquierdos, como dicen ustedes por allá, imposible que jugara ahí, pero ni siquiera en la reserva. Entonces, pero a los 40 años, como uno se mantiene más o menos con físico y algún tipo de fuerza, se formó una categoría de mayores de 40. Entonces, ahí sí me aceptaron y empecé a jugar nuevamente fútbol con ellos. Así que yo puedo decir que también jugué fútbol en los 40. De hecho, Jorge tiene un equipo que se llama La Peña, ¿no? Y que jugamos contra él varias veces, etcétera. Entonces, digamos, ese fue mi ingreso al club. Y históricamente mi familia siempre estuvo ligada al club. Ah, se le cortó un poquito. Fer, no sé si quieres. Ahí Enrique volvió, ahí se le había cortado un Sí, poquito. perfecto. Nos Sí, contaba que su familia también estaba en el club. sí, estuvo ligada al club de casi de su fundación por diversos motivos, y yo puedo en todo caso comentárselos si es el caso. Pero digamos, yo particularmente me hice socio a fines de los 70, principios de los 80, sí, creo que fue en los 80, y de ahí no he perdido la relación, ¿no? Perfecto. Fer, Sí, bueno, estoy muy contento de hablar de fútbol peruano porque yo he tenido el honor de ir a Perú. He estado en el Mundialito del Porvenir. Sé que Ah, es un sí, sitio muy difícil para hacer fútbol porque son muy localistas. Me acuerdo cuando yo fui a Arequipa, que yo decía que bien me tratan aquí en Perú, y me decían, no, nosotros no somos peruanos, somos arequipeños, ¿no?
Y también estuve en sitios donde hacer fútbol resulta casi imposible. Estuve arriba del todo, ahí en Cerro de Pasco, cuando ese club estaba en primera división. Pero sí, yo tengo conocimiento de un poco de historia del Lima Cricket, como tantos equipos que tienen nombres ligados a otros deportes, como gimnasia y esgrima en Argentina, y los equipos denominados Racing o Atlético. Pero algo me sorprendió que me contaron a mí en Lima, en el RIMAC, fue en el RIMAC, muy cerquita del río, una zona picante, que me dijeron que yo decía que era raro que un club de fútbol se llame Cricket, y me dijeron que la principal rivalidad histórica del Lima Cricket era con el Club Ciclista Lima. No sé si me informaron bien o mal. Es algo correcto. En realidad hubo una rivalidad con varios clubes. Lo que pasa es que el Ciclista Lima, que también tiene un nombre inglés, el Ciclista Lima Association, era un club que empezó como ciclista, pero desarrolló el fútbol también. Pero esa rivalidad empieza ya a principios de 1900, digamos, ¿no? Porque el Ciclista Lima debe haber sido formado por esos años, a finales del siglo XIX. Y de hecho, anecdóticamente, eh, seguro que vamos a llegar a ese punto. Nosotros jugamos la Liga Distrital de San Isidro. San Isidro es la ciudad donde estoy, o la ciudad cercana donde está el club, y jugamos la liga ahí, y el Ciclista Lima también jugaba ahí, no sé si sigue jugando ahí, pero jugaba ahí, y definimos una final, hace unos 10 años más o menos, definimos una final con ellos, entre el Ciclista y el Lima Cricket, para seguir etapas superiores de lo que se llama la Copa Perú, ¿no? Que es un torneo que empieza distrital y va creciendo regional, provincial, etcétera, hasta llegar a una final nacional. Alberto, ¿qué Sí, quiere? sí, buenas tardes. A mí me gusta mucho la historia del fútbol. Yo no sé por qué, Ujú. me da lo mismo el país que sea, el equipo que sea, pero a mí me gusta mucho la historia del fútbol. Por lo que he podido ver, Lima Cricket fue uno de los equipos fundadores de la Liga Peruana, creo que fue allí por 1912, Ujú. y además no solamente fue el club fundador o uno de los clubes fundadores de la Liga Peruana, sino que ganó la Liga Peruana en 1912, fue subcampeón en 1913, la volvió a ganar en 1914, pero en 1915 no participó, no se presentó. No sé si fue por Les la come- consecuencia que como era un club que estaba integrado prácticamente en aquellos entonces por ingleses o por descendientes de ingleses y demás, tuvieron que ir a la guerra mundial. Y es correcto. sí, y luego en el 1916 el club deja de participar, creo que es hasta el año 90 o mediados de los 90 o por ahí. No sé, me resulta extraño que con los triunfos que tenía el club abandonara el campeonato de liga, habiendo sido en los tres que participó 2 veces campeón y una subcampeón. No sé, Sí, me mira, resulta extraño. eh, podemos remontarnos un poco a la historia de la fundación de Lima Cricket. El Lima Cricket se funda en 1859 como un club de cricket. Ujú. Eh, como lo mencionan, ustedes mismos lo mencionan en el web, donde se jugaba cricket, que es un deporte de verano en Inglaterra, normalmente también se jugaba fútbol. Estamos hablando, yo le digo un protofútbol, ¿no? Porque el board de reglas se forma en 1886, o sea, estamos hablando de 1859, casi 27 años antes de que se definiera el fútbol tal como lo conocemos ahora. Entonces, lo que se dice era que muchas tripulaciones de barcos ingleses que llegaban al Callao, que es el puerto que está al lado de Lima, eh, hacían partidos tanto con los ingleses que estaban viviendo ahí como con algunos peruanos relacionados con la colonia. Y eso desde 1830 se comenta, desde mediados de 1830 se comenta, se juegan partidos ahí, no me imagino bajo qué reglas, probablemente unas cosas más o menos cercanas a lo que conocemos, pero todavía por definir. El club se va formando y digamos, el club va teniendo su vida, pero no olviden que al ser un club de la colonia inglesa, su función principal no escrita era
el refugio de la colonia. El refugio me refiero en el sentido de que todos los colonos llegaban ahí, o todos los ingleses que vivían en Lima, sobre todo, llegaban ahí y interactúan socialmente, en una serie de todo lo que puede suceder en una comunidad que interactúa, ¿no? En esa época, estamos hablando de 1859, el Perú tuvo un auge económico debido al guano de Island, ¿saben lo que son los detritos de los pájaros que están en las islas? Que era muy requerido por la agricultura en todo el mundo, no tanto en Estados Unidos como en Europa. Fue todo un boom, se hicieron muchas fortunas ahí. Y los ingleses, desde 1830, 1840, comenzaron a tener posesión de la parte comercial del Callao, en todo el tema de lo que era el comercio y el suministro marítimo, tanto todo lo relacionado al comercio marítimo, que era el comercio principal, ¿no? Entonces, estaba comentando se me acaba de ir la idea, el fútbol se iba jugando, el fútbol se iba jugando, pero de una manera, digamos, no oficial. Ya se jugaba, está documentado que se jugó casi desde antes de la fundación, que es el Lima Cricket, pero no oficial. Y se jugaba probablemente entre ingleses y algunos peruanos relacionados. Es recién en 1890, más o menos, nosotros tuvimos un conflicto en los 80 y eso generó una serie de cosas. En 1990 es que se comienzan a hacer se comienzan a formar clubes de fútbol, ¿no? Casi en todo el mundo, y se comienzan a ver ya partidos, lo que podríamos llamar oficiales. Además, ya estaban dadas las reglas. Se comienza a jugar esto y a iniciativa, no es exactamente del M Cricket, de otro club, me acuerdo, deciden formar la liga en 1912, donde Cricket sale campeón, los 2 primeros años, subcampeón. Después estalla la guerra, muchos de los jugadores tienen que regresar a Europa por el tema de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y el club tiene una mala performance, me parece que al final, y en teoría debería descender. Entonces el club decide no descender, de alguna manera se revela o entra en discordancia con el ente rector, lo que haya sido ese momento la liga, y se separa. Desde esa fecha mantiene una ligación con el fútbol, siempre estuvo ligado al fútbol, ¿no? Los ingleses donaron en el centenario de la independencia de Perú en 1921 el primer estadio, regular de madera, que era de madera en esa época, y que estaba en el mismo lugar donde estaba el Estadio Nacional de Lima. Ellos donaron el estadio al pueblo peruano, al pueblo de Lima. Entonces, siempre se mantuvo relacionado al fútbol. Nunca nos despegamos del tema del fútbol, pero ya no competimos en las ligas. Entonces, el fútbol se convirtió, quizá la palabra no suene bien, de alguna manera un tema discrecional del club. El club decidía con quién jugaba, cómo jugaba. Probablemente eso fue en paralelo con la gran popularidad que comenzó a alcanzar el fútbol a fines de 1800, principios del 900. Y cuando digo popularidad, quiero ser estricto con la palabra, en el sentido de que el club, el fútbol, como la mayoría de deportes, nacen élites más o menos acomodadas, donde tienen privilegios, y el fútbol particularmente se comienza a popularizar, ¿no? De hecho, el hecho de que la mayoría de los clubes estén en Manchester y en esa zona que fue la zona donde se realizó la revolución industrial en Inglaterra, creo que lo define, ¿no? El club comenzó a popularizarse y eso ocurrió también en Lima. En Lima comenzaron a haber clubes en todos los niveles sociales y de alguna manera, parece como el cricket era un club social donde iban la familia, los niños, todos probablemente quisieron mantenerlo, al final decidieron mantenerlo como una actividad más y que se jugaba, por así decirlo, por invitación. Y siempre hemos tenido rivales de primer nivel, ¿eh? Pero se jugaba por invitación. No participamos en una liga hasta 1990, en que un grupo de muchachos muy aficionados al fútbol deciden, y con el permiso de la dirigencia, se inscriben en la liga distrital, que es la liga base, digamos, del fútbol peruano. Y ahí estamos, jugamos ahí. No ha habido, hay algunos intereses, digamos, particulares, y alguien que ha querido desarrollarlo más, pero no ha habido un interés de desarrollar, digamos, el fútbol más, pensando que este desarrollo va hacia el fútbol profesional, ¿no? Por el hecho de que esa es una empresa y un proyecto millonario, y el club tiene otras prioridades o tiene muchos socios con otros intereses que no han permitido eso, ¿no? Definitivamente un club paralelo a nosotros de otra comunidad lo intentó y le fue muy mal, ¿no? Tuvo que retirarse. Claro.
Le pregunto a Jorge, si no puede también participar Enrique. Por el origen de los colores, por qué el verde asume el Lima Cricket? Algo así, Bueno, porque él ha estado con los mejores equipos de club. Cuando el club, inclusive, cuando la selección peruana entrenaba en el Lima Cricket y cuando jugó contra nosotros, él puede darte toda esa información porque él ha sido parte de ese movimiento. Perfecto, Jorge. mucho gusto, mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Yo soy una persona, simplemente un aficionado al fútbol. Y yo llegué a Lima Cricket hace 60 años, pero llegué por la amistad, por el ambiente, por la historia, por lo que representaba en la sociedad limeña el Club Lima Cricket. Y yo, aficionado al fútbol desde pequeño, fui futbolista y encontré un ambiente extraordinario. Y había un aliciente. El Lima Cricket tenía la mejor cancha de fútbol del Perú. Era un sueño para cualquier futbolista profesional, aficionado, de selección, poder jugar en ese campo. Tanto que la selección peruana muchas veces practicaba ahí. Los mejores jugadores históricos del Perú querían visitar el Lima Cricket, tener la oportunidad de alternar, porque el ambiente era extraordinario. Yo le digo, en los años 70 fuimos al Campeonato Mundial de México y Didi se convirtió en un asistente constante a las instalaciones del cricket, porque habían unos partidos que podrían ser tranquilamente de primera división, por el nivel que tenía, y los que no estaban en esos momentos en la primera profesional, pues eran muy buenos. Y el cricket tenía un equipo que era respetado, que era querido. Y como le digo que soy un aficionado al fútbol, simplemente no puedo dejar de estar agradecido a una oportunidad que tuve. En el año 1966 estuve con un grupo de amigos en una reunión en el club. ¿Y cómo no estar agradecido? Yo le digo, ¿por qué? Porque los amigos me dijeron, oye Jorge, a mí me dice Chupo, tú que has estado en Europa, ¿por qué no nos organizamos y vamos al Mundial de Inglaterra? Y teníamos un amigo inglés que vivía en Liverpool, John Maley. Y entonces 6 amigos permanentes, incluso socios del Club Lima Cricket, dijimos, vamos al Mundial de Inglaterra. Y nos fuimos, y fuimos a la sede de Liverpool, cuando el fútbol era fútbol. No había todo el show que hay ahora. Íbamos al estadio directamente, hicimos muy buen grupo, y mi agradecimiento, ¿por qué viene? Porque después me convertí en un aficionado de los campeonatos mundiales. Y yo he asistido solamente a 14 mundiales de fútbol. He visto 141 partidos y he visto 12 finales. Y mi origen es del Club Lima Cricket. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no quererlo? Y ya le digo, he pasado años maravillosos, no he dejado nunca de estar ligado al club, de ir, de admirarlo y reconocerlo. Y por supuesto se habla del título de 1912, el título de 1914, pero hay algo más importante, que el fútbol al Perú lo llevaron los ingleses. E incluso se dio un caso muy especial, que ustedes que tienen experiencia internacional, los ingleses llegaban en los barcos y venían a querer jugar fútbol, pero el origen del fútbol inglés nace por la relación con el rugby. Entonces los ingleses, especialmente en el Perú seguramente, eran muy grandes y muy rápidos y muy fuertes. En algo contrastaba con lo que es el biotipo del peruano.
Y ahí precisamente nace el estilo de juego en corto, de habilidad, para contrarrestar lo que era un estilo original de Inglaterra. Ese fue un aporte del fútbol inglés para el fútbol peruano. Y muy cierto lo que decía el señor Basombrío, la colonia inglesa donó los terrenos para que se construya en el Estadio Nacional, que permanece en el mismo lugar, muy cerca del Sanjón, en la calle José Díaz. Entonces vean ustedes la historia del club. El año 81 clasificamos al Mundial de España. 4 personajes de Lima Cricket eran responsables de la comisión de la selección peruana. Los recuerdo: Pepe Aramburú, Rafael Hansa, Alfonso Carrera y Jorge Arriola. Y clasificamos con un equipo fantástico que no tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial de España. Eso es cierto, ¿no? Ya le digo, yo soy de cancha. Yo conozco la historia del cricket, ¿no? de estar en un campo de fútbol, ¿no? Y lo que ha significado y el orgullo que teníamos nosotros, con qué alegría podíamos nosotros estar el fin de semana, incluso con la familia, disfrutando de la maravilla. El club ahora es moderno, tiene lo mejor que se puede ofrecer a los socios, ¿no? Comentaba el señor Basombrío también, juegan en la liga de San Isidro, juegan el campeonato con un camino muy, muy largo como para poder llegar a la división superior. Pero ahí justamente juegan contra el Ciclista Lima, que se fundó en 1892. Es el decano del fútbol peruano. Alianza Lima se fundó en 1901. La U cumple 100 años justamente el 7 de agosto. Y ahí en la Liga de San Isidro también juega otro equipo que también tenía mucho de la influencia europea, el Círculo Sportivo Italiano. Entonces, clubes históricos están participando ahí en la liga. Ya les digo, todo mi respeto, toda mi admiración por el club Lima Cricket, a quien le debo muchísimo y muchísimo de corazón, tanto que el día de mañana tenemos un día de reencuentro, justamente con muchos personajes del club, para hacer recuerdos de qué ha significado en nuestras vidas el club Lima Cricket. Genial. Fer. Qué alegría ver que... Sí, mañana nos juntamos para celebrar los que hemos participado en Lima Cricket, sobre todo ligados al fútbol, como dice Jorge, el Chupo, nuestro querido Chupo. Y además es el aniversario, son 165 años que estamos celebrando de paso. Septiembre es el mes en septiembre celebramos el aniversario, pero ese va a ser con ocasión de los 165 años también. Quería aumentar una anécdota que probablemente Jorge pueda ampliarla. En 1959 vino la selección inglesa a jugar contra la selección peruana y por supuesto entrenó en los Lima Cricket. Esa selección inglesa donde estaba Bobby Charlton, empezaba Bobby Charlton, ¿no? Y que fue la semilla de la selección que campeonó el 66, jugó contra el Lima Cricket. El resultado nunca se ha dicho, no sé si Jorge lo sabe, pero jugó contra el Lima Cricket. Cricket fue su partner, el sparring para la selección inglesa. Fue ahí en el Lima Cricket. Después la selección jugó contra la selección nacional, que teníamos un excelente equipo también ese año, el año 59, según lo que me contaba mi padre, era un excelente equipo, y el equipo peruano le ganó, me parece que 3-1, una cosa así, pero ahí sobre eso quizá pueda ampliar Chupo. Bueno, pero esta es una anécdota. En 1959, ante 55.000 espectadores en el Estadio Nacional, la selección de Inglaterra jugó con nuestra selección. Y el score final fue 4-1, con 3 goles de Juan Seminario Rodríguez
que después fue Pichichi en la temporada 61-62 con 26 goles jugando por el Zaragoza. Después jugó en el Barcelona, jugó en la Fiorentina. La delantera de esa, de nuestra selección, Joaquín Gómez Sánchez, Miguel Loaiza, Juan Joya Cordero, Alberto Terry y Juan Seminario. También jugaba el Conejo Benítez, José Fernández, Alarco Rafael Lasca, Willy Fleming, de Grimaldo de la Vega. Una selección fantástica, ¿no? Entonces, ese recuerdo siempre está. He tenido amistad con ellos y ellos visitaban el club. Por supuesto que sí. Es un gran recuerdo, un gran recuerdo. Perfecto. Déjenos que Fernando haga un par de preguntas, así seguimos la rueda. No, la verdad que emociona ver a alguien tan identificado con un club de fútbol, ¿no? A ver, una pregunta que la pongo en contexto. Yo fui a Lima en la época que nuestro gran amigo, aprovecho para saludarlo, Facundo Gareca, que es protagonista exclusivo de Balón Dominado, era goleador de Alianza de Lima. Y yo tuve el honor de almorzar en una zona elitista de Lima, una zona de campos de polo, etcétera, que se llama Miraflores, con el empresario Carlos Delgado, que recuerdo que era el representante de Claudio Pizarro, y después tuvo problemas con la justicia en el Perú, ¿no? Y recuerdo que a mí me gusta cuando voy a un sitio empaparme de la historia del fútbol y hago muchas preguntas y tal. Y en esa mesa había un señor creo que era de la frontera con Chile, de una localidad que se llama Tacna o Tacna. Y empezaron a discutir que ahí se jugaba el fútbol, creo que, hablo de memoria, o mineros, o decía que robaban oro, que había ingleses que estaban explotando minas en esa zona y que ya jugaban al fútbol, tal. Y fue la primera vez que yo escuché hablar del Lima Cricket, y este señor de Tacna, no sé si de forma despectiva o cariñosa, los llamaba los grillos, si mi memoria no me hace mentir. No sé si es correcto mi apreciación o quizá me estoy equivocando de forma descarada. Nunca hemos sido, yo que yo recuerdo, nunca he escuchado que nos digan los grillos, pero es simplemente la traducción de cricket. Cricket es grillo, ¿no? Saltamontes, o sea, es básicamente. Por ejemplo, el grillo no es una imagen de ninguna de las insignias ni uniformes que tenemos, ¿no? Que podríamos tenerlo como mascota, ¿no? No ha sido el caso. De todas maneras, aceptamos ese apelativo con cariño, porque, bueno, viene de ahí y es parte coincide con el nombre del deporte que fue fundamental para el club. Eso es el tema. El hermano de Carlos Delgado era socio del club, me acuerdo, jugaba squash conmigo ahí en el cricket. Y sí, como dice Jorge es un apasionado del fútbol, la verdad. El club siempre ha estado ligado al fútbol, siempre ha sido fundamental en la fundación de la Federación Peruana, en la dirección del Estadio Nacional, de la Primera Liga Peruana. Nunca se desligó del fútbol. Siempre cultivamos el fútbol con cariño, menos, siempre tuvimos equipos muy respetables, con excelentes jugadores que no eran profesionales, porque estamos hablando, bueno, hace 50 años, 60 años, ellos tenían profesión, tenían otros medios, o sea, jugaban fútbol porque querían jugar fútbol, eran lo que podía llamarse un amateur. Pero siempre tuvimos excelentes jugadores en el club, socios e invitados. Casi todas las estrellas del fútbol peruano, de las que yo conozco, desde que tengo uso de razón, han jugado en el Lima Cricket. Normalmente los recibimos, celebramos algunas anécdotas, algunos momentos con ellos. Jorge estaba presente en muchas de esas reuniones. Y siempre, y yo creo que así va a ser. El fútbol es un deporte vital, está en el ADN del club, es fundamental, o sea, no deja de ser, digamos, quizá el deporte principal del club. En estos momentos, los clubes de Lima, o sea, los clubes, no los clubes de fútbol, sino los clubes de Lima, digamos, de tipo social, donde se juega tenis, etcétera, que tienen equipos de fútbol, juegan una liga que se llama Interclubs. Y una de las sedes donde más se juega, prácticamente se juegan 4 partidos todos los sábados, es en Lima Cricket.
y hay diferentes categorías, ¿no? Desde 15 años hasta 53. Creo que hay hasta 59, pero no los he visto jugar, pero hasta mayores de 53. Más o menos cada 10 años va armándose una nueva categoría. Alberto. Sí, que el Lima Cricket tiene importancia en el fútbol peruano, nadie lo pone en duda, y entre otras razones porque es el decano del fútbol, o así está reconocido, del fútbol peruano, porque fue el primer campeón de liga y porque hace como año y medio más o menos, el club, bueno, en octubre del 2022, el club recibió un homenaje por parte de las autoridades futbolísticas peruanas por el 70 por el 70 aniversario de la construcción del Estadio Nacional, que como bien Ujú. han indicado nuestros invitados, pues los ingleses donaron el predio donde ellos practicaban el fútbol para que se pudiera construir el Estadio Nacional. Entonces, ha habido un reconocimiento muy importante por parte de todos los equipos, aunque hoy en día, por todos los equipos peruanos, aunque hoy en día el, el Lima Cricket juega la Copa de Perú en la Liga Bistritales, pero, o sea, tiene un reconocimiento a nivel de todo el país, bueno, pues que es digno de mencionar. Perfecto, gracias. Sí, eso es cierto. Hubo ese reconocimiento. Fue el presidente, el actual presidente del club. Yo he sido presidente, pero ya no lo era en ese momento. Y fue una ceremonia muy emotiva, muy, muy emotiva. Realmente fue algo, un reconocimiento muy, muy estimado, digamos, por parte del club. Lo comentamos en su momento, ¿no? Ujú. Qué bueno. Y Enrique, le pregunto, ¿tienen contacto, manejan así homenajes mutuos con los demás equipos así decanos? Pienso en el Sheffield, pienso en el Albion de Uruguay, Gimnasia y Esgrima La Plata y Quilmes de Argentina, los equipos españoles, también el Recreativo de Huelva, por ejemplo. ¿Tienen Ujú, ese, claro. ese homenaje constante que ustedes se merecen? No tenemos no sé si te refieres a si tenemos algún tipo de relación entre nosotros, entre estos clubes antiguos. Sí. Creo que existe una asociación, pero básicamente donde te reconocen, o sea, como que te certifican que tú eres un club, digamos, con determinada antigüedad y presencia. Pero no tenemos una relación expresa con ellos. Hemos tenido relación con algunos clubes en el área Sudamérica, de Argentina, de Chile, eh, con ocasión no del fútbol, sino del cricket, un sudamericano que se jugó. Conversé con unos mexicanos que también ellos tienen un lindo club donde empezó a jugar cricket en 1820, me dijeron, y que ahora juegan también fútbol, se llama Athletic Club, que está en Ciudad de México, me parece. Y bueno, pero no más de eso. No hay una especie, digamos, de liga o asociación o algún tipo de sociedad o de relaciones entre los clubes más antiguos. Pero sería importante quizá que esa entidad que certifica pudiera ser una especie de, digamos, o buscar ese tipo de relaciones, ¿no? No estaría Sí, mal. permíteme. El fútbol es algo el fútbol es un deporte, o sea, que está demasiado metido en la Es sociedad actual como para que no patrimonio de sea la humanidad. Sí, 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 Alberto, dime. exacto, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo más importante de lo menos importante, creo que es un famoso entrenador. Tal cual, así es. Sí, quería decir que el Sheffield Football Club tiene una asociación donde tienen cabida para participar en coloquios o en Mm, reuniones que hacen una vez al año y tal, los equipos más antiguos del mundo. Entonces, ya. lo que pasa es que, claro, está en Inglaterra y hay que ir hasta allí y, bueno, y supone un desembolso económico importante. Pero, por ejemplo, tiene la asociación, estoy hablando de memoria, con lo cual es muy posible Sí, que me equivoque, pero tiene cerca de ya 30 miembros, ¿eh? ya. Entonces, la hay, lo que pasa que entiendo que a un club ya no el Sheffield, sino el Halland, que es un club también muy antiguo,
o el North Country, que Ujú. son clubes también con 100 y pico años de existencia, o los clubes de los Países Bajos o tal, les sea Claro, fácil entrar en esa asociación y participar claro. activamente anualmente en esa asociación. Desde Sudamérica es mucho más difícil, mucho más costoso y bueno, yo lo entiendo, pero la asociación existe y fue creada por el Sheffield. Ah, perfecto, perfecto, Ujú, sí. Sí, bueno, tienes toda la razón. El tema de las distancias hacen que esto sea más complicado para nosotros, en general para todos los clubes sudamericanos, me imagino. ujú, A nivel sudamericano también podríamos intentar hacer algo parecido. Bueno, existen ahora los medios digitales, los medios virtuales que nos permitirían tener reuniones sin mayor problema, como lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Y sería importante. Yo creo que ujú. es importante. El desarrollo del fútbol tiene muchos matices, ¿no? Y creo que este es uno importante. Ese tema histórico, reconocimiento es importante. Sí, sí, Ujú. Fer. Sí, a ver, yo conozco al gran club brasileño Corinthians desde dentro. Bien. Ya. Y el Corinthians tiene un origen inglés y, y el Corinthians adoptó sus colores. Hay una teoría que dice que adoptó sus colores blanco y negro porque un grupo de los fundadores de Corinthians eran trabajadores de la Sao Paulo Railways, de los ferrocarriles, y el uniforme de los trabajadores del ferrocarril en Sao Paulo, de esos señores ingleses, era blanco y negro. Eh, los colores del Lima Cricket, ¿tiene alguna correlación de este tipo con sus fundadores? No realmente, por lo menos te contesto desde mi conocimiento, no realmente. El verde, que es un color característico, digamos, este verde que medio escocés, medio inglés, sí fue parte, me imagino que ese fue el motivo por el cual se escogió. Y desde siempre tuvo esos colores, pero no es un tema que haya sido, digamos, relacionado por el origen de los fundadores o algún tipo, digamos, relación como el caso del Corinthians que cuentas. Este no ha sido el caso. Además que hemos tenido varios uniformes, y el primer uniforme que hemos tenido era de cricket, y era totalmente blanco, ¿no? Ah, ok. Así que- Alberto. pero en el caso del fútbol, siempre hemos usado la camiseta verde, en diferentes diseños, ¿no? La mezcla de colores blanco con verde. Ahondando un poquito más en que el Lima Cricket ha hecho historia, también decir que el Lima Cricket fue el equipo que disputó el primer partido de la liga celebrado en la liga peruana, Ujú. que creo que fue contra el Sport Vitarte y que además ganaron de paliza porque les metieron un Sí, 6-1. así es. Bueno, quería resaltar esa circunstancia. Es cierto, y debe haber sido como lo que contó Jorge, que es el tema, deben haber sido ingleses muy grandes, muy rápidos, muy fuertes, y el Sport Vitarte, Vitarte es una zona que está, digamos, unos 15 kilómetros del centro de Lima, tuvo un desarrollo obrero, o sea, las primeras fábricas textiles se construyeron en Vitarte, se hicieron en Vitarte, entonces es muy probable que ese fuera un equipo de origen obrero, y Ujú. corresponderían más al biotipo, digamos, del peruano promedio, ¿no? Entonces ahí probablemente había ocurrido lo que Jorge comentaba, ¿no? De que en ese caso parece que venció la fuerza a la habilidad. Bueno, llevamos 40 minutos de programa. La verdad que muchísimas gracias. La verdad que cuando Alberto hizo el artículo se nos surgió la idea de convocarles y rápidamente Ángeles estuvo muy, muy predispuesta. Así que la verdad que todo nuestro homenaje para Lima Cricket, que 165 años de vida no se cumplen, no se cumplen seguido, así que sigan con esta vitalidad, con esta fuerza, la verdad que nos alegra y nos llena de orgullo. Gracias Enrique, gracias Jorge. Bueno, por mi Sí. parte, muchísimas gracias. Hablaba usted, señor, de vitalidad y efectivamente, el Lima Cricket es un club que está muy vivo, tiene intensa actividad y tiene muchos programas por realizar. Y todos, del lugar que estemos, vamos a procurar que efectivamente se puedan conseguir. Riquísima historia
de Lima Cricket, y ya le digo, soy un agradecido al club y deseo todo lo mejor. Y a ustedes mucho éxito en sus siguientes programas, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta ha sido una invitación y una oportunidad para hablar de algo que nosotros queremos mucho, que es el Lima Cricket, que es parte de nosotros. Gracias a Jorge también, o sea, siempre le he reconocido el entusiasmo y ese apego que tiene por nuestro club. Y simplemente desearle el mejor de los éxitos en esto que están haciendo, en estas entrevistas, en hacer historia del fútbol. Creo que es muy importante devolverle al fútbol ese cariño amateur, ese cariño por los colores, y quizá quitar algunos factores que ahorita, no te digo que contaminan al fútbol, probablemente sean necesarios, pero están ahí presentes, ¿no? Y nos quitan un poco ese sabor que todos conocimos con muchos, en el caso de ustedes, los argentinos, le dicen el sabor de potrero, ¿no? En el caso de los españoles no lo sé, no sé cuál es ese fútbol de su origen. Pero, bueno, muchísimas gracias. Y en nombre de Lima Cricket también se los agradezco mucho. Sí, yo quisiera también despedirme, si me permiten mis compañeros, diciendo que cada vez que vea un partido con un equipo que vista de verde o de verde y blanco, ya no solo me acordaré del equipo de una amiga que se llama Manuela, sino también del Lima Cricket. Bueno. Perdón, si me permiten, cuento una anécdota muy rápido. La historia del fútbol está sacudida por trágicos accidentes aéreos. Por ejemplo, el Grande Torino, la tragedia de Superga, o aquel accidente en el que se salvó Bobby Charlton, que lo mencionábamos antes, del Manchester United. En el año 87, Alianza Lima sufrió una grave tragedia con un accidente aéreo. Y voy a hablar de memoria. Creo que el caudillo de aquella defensa se llamaba Tomás Farfán, que falleció en el accidente. Y yo vi lo recomiendo, un documental precioso que hay sobre aquel gran equipo, porque era un equipo que jugaba muy bien, en el cual la viuda de Tomás Farfán, una señora que hablaba muy bien en el documental, se lamentaba de que era una vergüenza que la corona de flores más grande que tuvo su marido fue curiosamente procedente del Lima Cricket y no del gobierno o de la liga o de la federación y recuerdo perfectamente ese detalle, ¿no? Entonces quería mencionarlo porque es curioso, ¿no? No sé el por qué, pero Lima Cricket tuvo esa deferencia cuando sucedió aquella tragedia. Sí. Es cierto, porque el fútbol es parte de nosotros. Todo lo que sucede en el fútbol peruano, siempre nos afecta, nos compromete, siempre vamos a estar presentes. Esa es básicamente la idea del club. Quizá nos salimos de las competencias, de los torneos de manera profesional, pero el fútbol es parte de nosotros, siempre vamos a estar presentes. Ese es un tema que no creo que pueda ocurrir de otra manera. Realmente esa anécdota que cuentas a mí me emociona mucho porque representa el espíritu del club, ¿no? Y el reconocimiento del fútbol a través de todo tipo de circunstancias, clases sociales, momentos, etcétera. El club siempre va a estar ahí. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambos y bueno, muchos éxitos y viva Lima Cricket. Gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós. Dios, Dios. Chao. Un abrazo.